Hola, mi nombre es María Poleo. Hoy estaremos hablando sobre la guerra en Afganistán y la violación de los derechos de las mujeres. El conflicto en Afganistán cumplió 20 años y sigue cobrándose un número elevado de víctimas civiles. Después de que el 2 de julio del presente año se confirma que las fuerzas estadounidenses salieron de Bagram, una de las bases militares más importantes del país asiático, ubicada a 70 kilómetros al norte de Kabul, la capital. El proceso de desalojo comenzó el 1 de mayo y terminó el 11 de septiembre, una fecha con alto simbolismo al ser el aniversario número 20 del atentado al World Trade Center que fue perpetrado por los talibanes y que conllevó a la ofensiva estadounidense en Afganistán bajo el mandato de George W. Bush. Cabe recordar, y según expone un informe de la ONU, para el 2019 habían muerto 3.403 civiles y 6.989 resultaron heridos. Además, Amnistía Internacional reporta que el conflicto armado llevó a un aumento de las personas desplazadas internamente. Por otro lado, la organización Save the Children comunicó que entre el 2005 y 2019, al menos 26.025 niños han sido asesinados o mutilados en Afganistán. Se han suscitado una serie de hechos como el desalojo de Bagram, que se da en medio de una escalada de la violencia en el país. Desde el 1 de mayo, cuando comenzó la retirada estadounidense, los talibanes han ocupado aproximadamente 80 provincias de los 407 del país. La preocupación por la avanzada de los talibanes ha llevado al gobierno afgano a restablecer milicias con un alto historial violento. El general Miller reconoció que dicha ocupación es preocupante y que la única salida sería por medio de un acuerdo político que lleve a la paz entre el gobierno y los talibanes. Sin embargo, la violencia promovida por ambos bandos pone en cuestionamiento la posibilidad de acabar de una manera pacífica una guerra que se ha prolongado durante décadas. En este momento, Afganistán atraviesa por una crisis humanitaria. A raíz de la violencia y la inseguridad, miles de personas en el país están sufriendo y han sido desplazados más de 500.000 de personas dentro de Afganistán, y el número de personas obligadas a huir sigue aumentando. Kabul está en manos de los talibanes. El presidente de Afganistán abandona el país. Los talibanes actuaron rápidamente para aplastar a la oposición inicial a su gobierno en todo Afganistán, chocando con las manifestaciones y obligando a toda una ciudad a quedarse encerrada, mientras se intensificó una frenética prisa por escapar del país en el aeropuerto de Kabul. Estados Unidos negoció con los talibanes que se retirarían si los militantes aceptaban no instalar grupos terroristas. Pero las conversaciones entre los talibanes y el gobierno afgano fracasaron. Las fuerzas lideradas por Estados Unidos se retiraron este año y los talibanes recuperaron el control de una gran parte del país. Ahora, 25 años después, cuando el talibán comienza una nueva era en el poder en Afganistán, muchos temen que la historia de los derechos de las mujeres vuelva a repetirse. Es importante resaltar que en el acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes no se mencionan los derechos humanos de las mujeres. Las mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación y violencia de género en todo Afganistán, sobre todo en zonas controladas por los talibanes, donde sus derechos son impunemente violados y son sometidas a violentos castigos. Las niñas y los niños continúan sufriendo acoso y violencia sexual. La práctica del bachabazi, que es el sometimiento de niños varones a abusos sexuales por hombres de mayor edad. En una entrevista de Ese es el gran temor, como lo explica en BBC Mundo Mona Tajalil, profesora de Relaciones Internacionales y Estudio de la Mujer y Género del Colegio Agnes Cox en Georgia, Estados Unidos. He estado en contacto con grupos de mujeres y activistas de derechos de la mujer en Afganistán y no han dicho que no creen que el talibán haya cambiado en absoluto. Piensan que los talibanes intentarán volver a sus interpretaciones conservadoras del islamismo e intentarán regresar a las mujeres a la esfera doméstica. Y después de lo que han logrado, todo eso está en riesgo ahora, agrega la experta. Las diversas interpretaciones sobre lo que es el islamismo dice de los derechos de las mujeres.
igual que ha ocurrido en muchas otras sociedades. En Afganistán hemos tenido estas narrativas que compiten sobre los derechos que debe tener una mujer, explica Tajalí. Están las interpretaciones reformistas del islamismo, que se muestran totalmente a favor de la igualdad de género. Y están las interpretaciones conservadoras del islamismo, que dicen que las mujeres no deben recibir educación, que no necesitan entrar a la fuerza laboral y que definitivamente no necesitan tener una presencia en el Parlamento. Creo que la historia de Afganistán muestra que ha habido grupos que ofrecieron oportunidades a las mujeres y las mujeres tomaron ventaja de esas oportunidades, pero también ha habido grupos que llegaron posteriormente a clausurar esas oportunidades, agrega la experta. Las mujeres no deben aparecer en las calles sin un pariente de sangre y sin bucar. Las mujeres no deben usar zapatos de tacón alto, ya que ningún hombre debe escuchar los pasos de una mujer para no excitarlo. Las mujeres no deben hablar en voz alta en público, ya que ningún extraño debe escuchar la voz de una mujer. Quienes desobedecieran las estrictas reglas son severamente castigadas. Ahora, cuando el país comienza otra era bajo el régimen del Talibán, muchos temen que este sea el regreso a una de las épocas más oscuras para las mujeres en ese país. Desde el comienzo del 2021, las muertes de civiles han aumentado en casi un 50%, con más mujeres y niños muertos y heridos en Afganistán en los primeros 6 meses de cualquier año desde que comenzaron los registros en 2009. Estas son cifras alarmantes que nos debe llevar a reflexionar. Para despedirme, quisiera como mujer poder dar un mensaje de esperanza por todas esas mujeres y niñas afganas, que sepan que de este lado del mundo hay gente interesada y tratando de divulgar esta información de la terrible situación que están viviendo en este momento en Afganistán. Yo, desde mi ventana, levantaré mi voz por todas las mujeres que hoy no pueden hablar por ellas mismas y hacer llegar su voz a todos los gobiernos y personas que tengan el poder de cambiar de alguna manera esta situación. Es importante que cada quien desde su vitrina levante su voz para hacer llegar la justicia a estas niñas y mujeres. Recuerda dar like, suscribirte y compartir con tus amigos. Hasta la próxima.